Hoy vamos a continuar justamente con el tema otra vez del electromagnetismo, pero ahora sobre la inducción electromagnética. Es en las páginas 202 y 203 de sus libros. Entonces otra vez, por favor, como vamos a iniciar una lección, me gustaría que ustedes intentaran resolver las preguntas, pero háganlo con lápiz, por favor, y en su cuaderno, las preguntas de la situación de inicio, donde se están hablando otra vez los mismos niños que estaban hablando en el cierre de la lección pasada, pero ahora están diciendo, bueno, es que, ¿cómo es que si en las líneas de alta voltaje hay cerca de 600,000 volts, cómo es que en la casa los aparatos van a funcionar con 127 volts? Y es justamente el tema que vamos a estar viendo, que tiene que ver con electromagnetismo, con la inducción electromagnética. Entonces, me gustaría que lo intentaran hacer y luego ya continúen viendo el video. Entonces, para continuar o para ya empezar el tema, vamos a ver. En el video pasado les hablé de cómo es que si tenemos un alambre circulando en círculos, ay, qué raro son eso, circulando, o sea, bueno, un alambre en medio o un metal en medio y tenemos una corriente eléctrica girando alrededor de él, va a generar un campo electromagnético en el metal que está en medio. Bueno, ¿qué pasaría ahora si lo hacemos al revés? Y tomamos un imán como tal, un imán establecido que tenga sus polos bien, o sea, cargados. ¿Y qué pasa si metemos o si hacemos que ese imán se mueva en medio de un arco? O sea, si este es un alambre sin corriente eléctrica, ¿qué pasaría si hacemos que ese imán se mueva aquí en medio, o gire, o se mueva, entre y salga de ese circulito? ¿O qué pasa si en lugar de ser solo un círculo, es toda una espiral? O sea, ¿qué pasa si hacemos que pase ese imán por en medio de esa espiral? Y es justamente lo que tiene que ver con inducción electromagnética. Al hacerlo, haríamos que suceda lo contrario que vimos en el video anterior. Es decir, como tenemos un imán con su carga, con su campo magnético y lo hacemos pasar por esa espiral, estaríamos provocando una corriente eléctrica a través del alambre. No sé si me explico. Si en la clase o en el video pasado veíamos que cuando circulaba una corriente podíamos generar un campo magnético, ahora vamos a decir que si acercamos un campo magnético a una espiral o una espira, vamos a generar una corriente eléctrica. Y eso es justamente lo que se conoce como inducción electromagnética, el generar esa corriente eléctrica mediante acercar un imán a un alambre o una espira. Lo que va a pasar ahora es que entre más espirales o entre más circulitos haga el alambre, mayor va a ser la cantidad de energía que se va a producir. O sea, si solo tenemos una vuelta del imán, bueno, del alambre, perdón, cuando pongamos el imán va a generar una cantidad de energía. Pero si ahora le agregamos otra vuelta, entonces va a ser más energía. Y si le agregamos otra vuelta, va a ser más energía. Y si le agregamos otra vuelta, va a ser más energía. No sé si me explico. Entre más vueltas tenga esa espiral, mayor va a ser la cantidad de corriente eléctrica que vamos a generar mediante el mismo imán. No importa, o sea, el imán va a tener exactamente el mismo tamaño de campo magnético en cada una de las situaciones, pero entre más vuelta tenga la espiral, mayor va a ser el campo o la corriente eléctrica que vamos a generar. Y es por eso, o es así, como funcionan los transformadores. No sé si han escuchado hablar o han escuchado la palabra transformador. No sé si ha pasado en sus casas que de repente se escucha una explosión lejos o medio cerca a veces y luego se va la luz. Y es justamente por esto, porque
el transformador que está alimentando a tu red pequeñita de, de casas tronó, y entonces ya no está. O sea, para proteger tu casa lo que pasa es que deja de circular electricidad. Pero entonces, ¿cómo funcionan esos transformadores? Funcionan básicamente con un circuito, bueno, sí, con un circuito así, y es la imagen que viene en sus libros, ahí en la página 203. Imaginemos que este centro, o sea, que este cuadrado, este circuito metálico, es normalmente de hierro. Porque el hierro, ahorita vi, bueno, en sus páginas del cuadernillo que entregaron en el 29-30 de abril, venía una pregunta de esos: ¿por qué utilizar hierro? ¿O por qué se utiliza hierro para los imanes? Y es justamente porque es más fácil. O sea, el hierro tiene una facilidad para cargarse, para que se orienten sus partículas. Entonces, por eso también aquí en un transformador se utiliza ese núcleo ferromagnético, porque es fácil inducirle electricidad a un pedazo de hierro. Entonces, imaginemos, como veíamos en la situación de inicio, que vienen aquí 600,000 volts y entran aquí al transformador. Entonces podríamos generar, o sea, si hacemos correr, y aquí se interconectan las dos situaciones del electromagnetismo, porque entra una cantidad de corriente eléctrica muy grande. Y ahí tiene muchas vueltecitas y genera aquí en el campo, en el núcleo ferromagnético, una corriente o un campo magnético. Se carga con un campo magnético ese núcleo verde que vemos aquí. Y entonces, la salida que va después a entrar a sus casas, o que va a alimentar a la red un poquito más pequeña, que ahora solo necesita 127 volts, pues va a tener menos espirales. ¿Para qué? Para que el núcleo, aunque tenga un campo magnético muy grande generado por esa corriente eléctrica muy grande, ahora, como solo tiene poquitas vueltas, va a generar un voltaje más pequeño que este otro. O sea, en este lado tenemos muchas vueltas y en este lado poquitas, para hacer que la carga o la cantidad de corriente eléctrica haga esto. O sea, pasa de ser mucha carga de este lado a ser poquita carga de este lado. Pero también, o sea, todavía, por ejemplo, sus celulares, el cuadrito de sus celulares, tiene este tipo de principios también, en el que, bueno, es que ahorita ya todos los celulares vienen bien sellados, pero antes, o bueno, creo que a veces traen una etiquetita o algo los celulares, pero si se fijan no dice 127 volts, trae una menor cantidad de volts. Y lo que pasa es que esos cuadritos tienen también este principio, o sea, si les entra 127 volts de un lado, tiene un poquito menos del otro para generar, no me acuerdo si son 110 volts los que necesita un celular para cargarse, porque tiene menos espirales del otro lado. Entonces, aunque sea poquita la diferencia, esos 27 volts pueden hacer explotar tu celular si el cuadrito no funciona correctamente. O por eso a veces los nuevos celulares que traen carga rápida o carga ultra rápida, también ese cuadrito es el que tiene estos principios que le ayudan a generar la cantidad de voltaje adecuado para que cargue mejor. A veces incluso hay celulares que utilizan un voltaje un poquito más alto, vamos a decir 140 volts. Y entonces lo que pasa es que la cantidad de corriente en la red de toda tu casa la aumentan, o sea, la aumentan aquí más espirales para que suba a 140 volts y pueda cargar más rápido el celular. Por eso no es buena idea o seguro intercambiar
cargadores entre marca y marca, porque a veces traen voltajes diferentes y pueden dañar la batería del celular. Entonces espero que haya quedado un poquito claro cómo funciona la inducción electromagnética y cómo funcionan los transformadores, porque es un principio eléctrico electromagnético muy importante. Podemos, mediante esas espirales y un núcleo magnético, generar un cambio en el voltaje que entra y el que sale. Puede también ser al revés, o sea que tengamos poquito voltaje entrando, como en este caso, y salga un poquito más. Entonces, básicamente así funcionan muchas de las cosas en nuestra vida diaria. Entre ellos, pues varios de los motores eléctricos también hacen esto, agarran un poquito, o sea, los carros eléctricos que traen motores eléctricos, lo que hacen es agarrar un poquito de carga y convertirla en mucha para generar un mayor trabajo después y ser más eficientes mediante estos transformadores. Entonces podemos hacerlo de las dos formas, tanto para disminuir como para aumentar la cantidad de carga, también de este lado a este lado. Ay, perdón, según los números que están ahí es al revés. Sería así. Entonces podemos aplicar de las dos formas un transformador y esta inducción electromagnética que generamos con las espirales. Y hasta ahí le podemos dejar. Y la tarea pues sería, por favor, que ya con lo que ahorita les dije, más lo que ya habían respondido en la situación de inicio, ahora hay que corregir en lo que se hayan equivocado, lo que haya quedado incompleto y mandarlo, por favor. Y pues sería todo.